¿Participaron en la videoconferencia de ayer? No participaron, los caché. Entonces, si no participan en la videoconferencia, mejor no cambiamos el día que tenemos clase, pues lo dejamos como martes nomás. ¿Les parece? ¿O se van a poner de acuerdo ustedes después? Profe, ¿cuándo sería la otra clase si no cambiáramos la fecha? Eso es los días martes. El próximo martes 30 tendríamos clase, pues. Pero ese día también están las videoconferencias y son súper interesantes las videoconferencias, chiquillos. Este viernes tendríamos clase con usted como hasta ahora o no? Viernes no, pues, los jueves, martes y jueves. Ah, ya, pero es que me enredé. Ah, ya. ¿Con quién? No, los viernes parece que no iban a tener clase, me parece que iban a tener los lunes y miércoles con la profesora Camila y los martes y viernes conmigo, ¿o no? Es que lo que pasa es que yo y otra compañera más tenemos el viernes una certificación de TDA, entonces para ver si nos topaba con eso o no. Ah, ya. No, pues, no, sí conmigo tienen martes y jueves, pero por esta semana miércoles y jueves. Ya, pero Ah, de todas formas después voy a conversar con el Francisco a ver si se cambia la fecha, los días o se quedan iguales. ¿Ya? ya, profe. Ya, chicos. Rodrigo, usted estuvo en la clase pasada, ¿cierto? Sí, porque estaba con su sobrino Sí, al final. ¿Qué recuerda de lo que tratamos en la clase pasada? vimos las nociones básicas matemáticas y eso ¿Ya? incluían varias cosas como la clasificación, correspondencia, la ordinalidad, seriación, conteo y la reversibilidad de conocimientos. Del pensamiento y que hubo alguien que me preguntó, ojalá que esté en clase, ¿sí? Para la lámina de reversibilidad del pensamiento podían hacer un laberinto. Alguien me preguntó eso. No sé si está ahora en clase o si es del grupo de alguien que esté en clase. Yo, profe. Camila, usted me preguntó. ¿Qué le Sí, yo le contesté pregunté yo? que era una buena idea. Ya, ¿por qué cree usted, Camila, que yo le dije que era una buena idea? Porque los niños están buscando dónde llegar al punto de encuentro. ¿Y qué La pasa solución. si no lo logran? Lo pueden hacer al revés. Claro. Y entonces, ¿qué tiene que ver eso con reversibilidad del pensamiento? Que ellos están buscando una solución para llegar al punto de donde que ellos quieren llegar. Exactamente. Y si no lo logran, tienen que ser capaces de poder reflexionar dónde pueden o qué acción pueden ejecutar para poder llegar al objetivo. ¿Ya? Gracias, Camila. Valentina Hidalgo. De las nociones de base matemática, Valentina, ¿cuál es la que más le gusta a usted? Puede ser la de ordinalidad, ¿Por qué? porque es algo que puede ser que se puede confundir como mucho más rápido. Porque, Es que yo Valentina, vi actividades en internet ¿ya? que ya mi prima no es tan chica, igual tiene 11, le hice, igual como que se confundió. Ella ya lleva casi 1 año y medio sin ir al colegio. ¿Por qué? Y Ah, porque por el primero por el estallido social, y ya antes del estallido social le tuvieron que hacer una operación, entonces estuvo como 3 meses sin ir a clase, después con el estallido social y ahora con la la cosa de la pandemia. pandemia. Entonces igual como que a ella igual le gustó, y mi prima lleva en quinto ya, así que igual lo encontramos como difícil, igual como que jugaba como cuál era. Ah, ya, pero logró hacerlo. Sí. Ya. Carla, ¿usted estuvo en la clase pasada? Sí. ¿Sí? ¿Qué noción es la que a usted le llamó más la atención? La orientación esa de arriba para abajo, delante, atrás. Ya, y si de arriba para abajo, adelante, atrás, ¿de qué tipo de orientación estamos hablando? Espacial.
Orientaciones espaciales. Justamente, muy bien Valentina, muy bien Carla. ¿Por qué esa es la que más le llama la atención? Que es como la más fácil que encuentro. ¿Usted cree que es fácil? Y para usted a lo mejor es fácil, y para los niños pequeños, ¿cómo será eso? ¿Por Ah, qué cree? difícil. Ya, pero porque sí, pues difícil. ¿Por qué cree que hay que desarrollarla? Para que... ¿Qué tienen en para común que los niños sepan. Claro, para que los niños sepan qué cosa? ¿Por qué nos sirve, por ejemplo, De esa noción de arriba, abajo, de adelante, atrás? Si lo relacionamos, por ejemplo, con los números. ¿Hay algún número que me pueda prestar confusión por arriba y abajo? Sí, ¿Cuál, Valentina Barquín? el 2 con el 5, ¿no? Por ejemplo, eso, para izquierda o derecha, que también es espacial. ¿Cuál otros números son visiblemente confundibles? El 6 con el 9. Exactamente, muy buena respuesta. ¿Se da cuenta? Entonces, uno lo ve en la ejecución, que puede ser fácil, pero intelectualmente necesitamos de una función superior para poder determinar. Lo vemos y decimos qué número es este en función de la ubicación espacial, ¿ya? Ya chicos, hoy día vamos a trabajar otros conceptos que tienen que ver con psicomotricidad. Y la psicomotricidad, por lo general, uno lo ve relacionado con educación física, ¿cierto, Valentina Barquín? Sí. ¿Por qué cree usted que lo relacionamos con educación física? Con lo espacial, ¿dice usted? Por ejemplo, tenemos lo espacial, pero Con los sí como movimientos propios. con los movimientos, Angélica, muy bien. Por eso se relaciona con psicomotricidad. Pero acá tenemos dos palabras. Si hablamos de psico, Valentina Barquín, ¿a qué hace referencia esa parte de la palabra? Solamente la parte de psico. ¿La mente? ¿Ya? Cuando hablamos de la mente nos referimos a funciones cognitivas superiores, ¿ya? A funciones psicológicas, ¿ya? Psicológicas. Tenemos esto de funciones psicológicas que tienen que ver con la mente, como dice la Vale, y tenemos otra parte, la palabra que es motricidad. Angélica, ¿qué es la motricidad? El movimiento del cuerpo fino o grueso. Ya, entonces, la psicomotricidad, ¿qué sería? El movimiento del pensamiento. Tenemos es la asociación entre el pensamiento, como dice el Ángel, con el movimiento. ¿Movimiento corporal? Con el movimiento corporal, pero hay algunos movimientos que son más específicos, ¿ya? O sea, ahora vamos a ver cuáles son las nociones que tienen que ver con la psicomotricidad, chiquillos, y cómo se relaciona también con el razonamiento lógico-matemático. Francisco, ¿puede encender su micrófono? Sí, profe, aquí estoy. Ya. Cuando hablamos de psicomotricidad y la relación con el razonamiento lógico-matemático, ¿usted cree que existe alguna relación o son dos habilidades totalmente distintas? Yo creo que van a la par. ¿Por qué? Yo creo que la psicomotricidad como que ayuda al razonamiento matemático. O sea, si estamos hablando de psicomotricidad, como dijeron mi compañera, es algo corporal del movimiento, y yo lo tengo entendido que también mejora como la relación y la comunicación. Y basándome en lo que es el razonamiento lógico-matemático, para mí eso busca como respuesta y busca la forma de llegar a un resultado. Entonces yo creo ¿Ya? que va como todo con lo mismo. A ver, deme un ejemplo, por favor. Ay. No sé, me reí en la aplicación y me pide ejemplo. A ver, disculpen chicos, me dan un segundito que tengo una complicación, me está llamando el gafite. ¿Me dan un segundo, por favor? Les pido 1000 disculpas. Vaya nomás, profe. ¿Alguien sabe cómo se hace el cuadernillo? Romina, ¿no? Sí, la Romina.
¿Quién habló? Parece que habló la Yo, Romina. la Romina. La profe mandó... Que recién me puede, La profe que mandó recién me uno puede de ejemplo. contar. Romina, no se escucha. Bueno, pero la profe mandó uno de ejemplo. Funciona internet, entonces no se va la señal por la chucha. Ay, ¿qué hice? Aló. Ya, disculpen, por favor. Perdónenme. Ya. Ya, estamos entonces con Francisco. El ejemplo pendiente. Pues, a ver, el ejemplo puede ser como rellenar un número con papel picado. ¿Ya? Y ¿Puede hay ser? que... A ver, ¿por qué eso nos serviría como para establecer la relación entre razonamiento y psicomotricidad? Porque está utilizando como... Ay, lo leí en la- Hoy me perdí, profe, perdón. Y no se preocupe, estamos esperando. Ya, a ver, Francisco, el mismo ejemplo que está utilizando usted. Rellenar, Porque ahora que me acuerdo, Ya. el picar papelito una parte de la acción de la matemática, po. ya, a ver, explíquenos. Como el acto preso. Como el acto prensor. Sí. Eso dijo. Ya. Sí. A ver, nosotros tenemos, por ejemplo, cuando le decimos a un niño que tiene que realizar o rellenar un espacio con papel picado, lo que le estamos pidiendo, por un lado, es que haga esta ejecución, como dice el Francisco, de el acto prensor, de movimientos finos, ¿ya? Pero también estamos diciendo que para rellenar esta figura, esta forma, tiene que respetar ciertos límites, ¿cierto? ¿Cuáles serían los límites mayores para rellenar una figura? Profe, sabe que no le estaba escuchando nada, ¿Por qué? porque me tuve que parar a buscar algo. Ya. Valentina Marquín, ¿podría responder usted? ¿Cuáles son los límites, por ejemplo? No salirse del margen. Súper buena respuesta. Cuando yo le pido a un estudiante, por ejemplo, que no se salga del margen, lo que le estoy diciendo es que coordine la psicomotricidad con el pensamiento. O sea, le estoy pidiendo que coordine la parte psicológica con la parte motriz. Esa ejecución que hay entre el realizar la tarea y el ejecutarlo tiene que ver con que el estudiante domine las partes de su cuerpo, ¿ya? Y tiene que pensarlo. Cuando uno ejecuta un movimiento, lo hace de manera automática, lo hace de manera... Llega y lo hace porque ya está automatizada la tarea, pero nosotros le enseñamos a los niños a que tengan cierto desempeño, ¿ya? Entonces, como decía el Francisco, nosotros tenemos que establecer esta relación entre la parte motora y la relación que hay con el razonamiento lógico. Tiene que ver, por ejemplo, Rodrigo, si yo le dijera a usted que haga, piense usted como niño, si yo le digo a usted que vamos a hacer una voltereta adelante, ¿qué piensa usted? Y tenemos una colchoneta en el piso para que usted pueda realizar el ejercicio. Que tengo que hacer la voltereta dentro, o sea, sobre la colchoneta. Ya, y con respecto a las posiciones corporales que tiene que adoptar.
Por instinto yo creo que estiraría los brazos y me apoyaría contra la colchoneta para hacer la... ¿Por qué por instinto? ¿Y si yo le di el modelo anteriormente? ¿Sería no por sé, instinto? Por lógica, ¿Por lógica? ¿Por qué Marjorie por lógica? porque dijo dar vuelta a la, o sea, darse vuelta hacia adelante. Ya, es una voltereta adelante. ¿Pero será por Sí. lógica o por imitación? Pero Es que pensemos... tiene que hacerlo por imitación, pues, porque primero tiene que ver el niño para realizar el ejercicio. Es ¿Ya? que la profe no dijo eso, pues. Pero yo le estoy diciendo, si yo la hago primero, ¿será Es que no había dicho que lo hago primero, dijo, el le modelo? dije al niño. Le Es digo, que si la profe lo hace está el primero, el modelo. niño va a seguir. Ahí Ya. sí, pues. Ok, pero si yo doy el modelo... Yo creo que el modelo aquí viene siendo la colchoneta. Uno tiene que hacerlo dentro de la colchoneta en el ejercicio. Y ahí está usando la lógica. ¿Por qué estamos hablando de lógica en este momento si estamos siguiendo un patrón con respecto a posiciones corporales? Mire, yo creo que va un poquito más allá, a que reflexionemos sobre cómo se relacionan estos movimientos con el pensar, el razonar. Cuando yo soy pequeño y, por ejemplo, me piden que haga una voltereta adelante, con modelo o sin modelo, yo pienso, ¿cómo tengo que poner las manos en la colchoneta, Angélica? ¿Se salió la Angélica? Sí, No, ¿no? ahí está. Con las palmas. ¿Mm? Hay que colocar las palmas dentro de la colchoneta, poner una posición como en cuclilla. Ya, ¿y por qué Posición la tengo que hacer cabeza. eso? ¿Y yo lo haré de forma automática o estoy pensando que lo tengo que hacer para que me resulte? Yo creo que uno está pensando en cómo hacerlo. Exactamente. Nosotros estamos pensando cómo ejecutar el movimiento para que nos resulte bien. Cuando ya sabemos ejecutar el movimiento, ya no lo pensamos y lo hacemos de forma automática. Pero si no sabemos hacerlo, copiamos un modelo, pero pensamos, si yo no pongo las manos, no apoyo las manos, ¿qué puede pasar, Angélica? Si me voy directo a hacer la vuelta, sin apoyarme en las manos. Tiene que ser capo. Sí, y sí, Porque tiene hay que ser personas que capo. hacen esa vuelta. Claro, y son capos, ¿cierto? ¿Qué riesgo corro si no pongo las manos? Caerse. Caerse, golpearse, lastimarse el cuello, entre otras cosas. Pero todo eso tiene que ver con las reflexiones que yo realizo cuando estoy haciendo la asociación entre psicomotricidad y razonamiento, ¿ya? Existe una estrecha relación entre estos dos elementos y vamos a ver un poquito más adelante cuál es la relación que tiene la psicomotricidad con el desarrollo del razonamiento lógico-matemático. Porque, Profe, dígame. es que me acordé cuando estaba diciendo de eso, ¿Qué cosa? que Maturana mencionaba en una de sus teorías eso, que hay un aprendizaje que era innato, y él mencionaba, por ejemplo, que uno si salía a la calle, uno estiraba el brazo porque sabía que iba a parar un taxi, pero no era necesario que alguien se lo enseñara. Claro, pero sabemos que para poder detener el taxi, ¿qué tengo que hacer? Levantar la mano. Levantar la mano. Si no levanto la mano, ¿el taxi se va a detener? No, ¿Por qué no, Valentina? porque no va a saber que uno lo necesita. Exactamente. Yo también estoy enviando un estímulo a la otra persona para que sepa lo que yo quiero. O sea, cuando los niños no hablan, Rodrigo, ¿qué hacen para solicitar? Balbucean. Balbucean, y cuando... ¿Cómo? Indican, lloran, tienen varias formas de comunicarse, ¿ya? Pero siempre va a haber un estímulo que uno utilice para comunicarse con el otro. Lo que tiene muy bien el ejemplo de Rodrigo, porque cuando yo quiero, por ejemplo, tomar un taxi, tengo que ejecutar un acto motor. Y lo pienso, para que se detenga el taxi, yo levanto la mano y le indico. Y ese acto motor tiene reflexión. Si yo no levanto la mano, el taxi no se detiene. Muy buen ejemplo, Rodrigo. Chicos, hoy día vamos a hablar primero, les voy a dar una definición
de psicomotricidad para que ustedes la anoten, ¿ya? Psicomotricidad es la capacidad de coordinar en un tiempo óptimo. ¿Cómo? Se queda pegado, no se escucha. ¿Aló? ¿Se escucha cortado? ¿Ahí sí o no? Sí. Ya. Capacidad de coordinar en un tiempo óptimo el pensamiento y la reacción ¿Y la qué, profe? Reacción o movimiento Profe, pensamiento. y la reacción o movimiento, Ana. Ante un determinado estímulo. Profe, ¿puede repetir lo último, por fin? Y la reacción o movimiento, ¿ya?, ante un determinado estímulo. Esa es la definición de psicomotricidad. Si se fijan, hace alusión, por un lado, a que es una coordinación, o sea, es una mezcla entre el pensamiento y el movimiento. ¿Y ante qué? Ante un determinado estímulo. O sea, yo reacciono en función de un estímulo, ¿ya? Ahora vamos a ver habilidades que están dentro de la psicomotricidad, chiquillos, y que son las que nosotros tenemos que desarrollar en los niños y niñas para que se puedan enfrentar al aprendizaje de las matemáticas y específicamente al concepto de número, ¿ya? Que es lo del mapa que les compartió el Francisco hace un rato, que yo les pedí que lo revisaran un poquito, ¿ya? A ver, Carla Astroza. Encienda su micrófono si no puede encender la cámara. Carla, si yo le hablo de esquema corporal, ¿qué piensa usted que puede ser eso? Nuestras partes del cuerpo. ¿Ya? ¿Y por qué cree usted que pueden ser sus partes del cuerpo? ¿Qué tiene que ver eso con partes del cuerpo? Es lo primero que se me ocurrió. No, está bien, súper bien. Pero ¿qué hacemos con estas partes del cuerpo? ¿Cómo nos podemos mover? Ya, justamente. Por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta de que la mano nos sirve para muchas cosas, ¿cierto? Tomamos conciencia para qué nos sirve la mano. ¿Para qué nos sirve la mano, Carla? Para saludarnos, para escribir, para comer. Súper buena idea. Las manos tienen funcionalidad. Las manos es una parte del cuerpo. Como dice la Carla, el esquema corporal es reconocer las partes del cuerpo y también saber cómo las podemos utilizar, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones que tienen estas partes del cuerpo? O sea, es tomar conciencia de para qué me sirven estas partes del cuerpo, ¿ya? Si yo lo relaciono, por ejemplo, con aprendizajes escolares, ¿para qué servirá, por ejemplo, determinar para qué me sirve la mano, Valentina Hidalgo? ¿Me podría reformular la pregunta, profe? ¿Para qué me sirve la mano en un aprendizaje escolar? Cuando soy pequeño, por ejemplo. Para aprender a escribir, a pintar. Exactamente. Por eso tengo que tomar conciencia de las partes de mi cuerpo. ¿Para qué me sirven? Pero todo esto en relación a mi entorno. Lo tengo que relacionar con mi entorno. Esa habilidad es esquema corporal. Es como cuando a los niños les enseñan cabeza, hombro, rodilla, pies, ¿ya? Saber no solamente nombrar
las partes del cuerpo, sino también saber cómo funcionan y para qué me sirven. Angélica, pregunta. ¿Las rodillas tienen una función? Angélica. No está Angélica. Valentina Barquín. Dígame. ¿Las rodillas tienen alguna función? Doblarla. ¿Doblar qué cosa? La rodilla. Las rodillas. Para correr. ¿Para qué? Para correr. Para correr. ¿Y para qué más? Para agacharse. Para agacharse, por ejemplo, si yo tuviese rodillas, podría, por ejemplo, si no tuviese rodillas o si las rodillas no cumplieran la función de doblarse, ¿podría caminar, chiquillas? No. O sea, yo tomo conciencia de estas partes y de su funcionalidad y ejecuto los movimientos que puedo lograr con las partes de mi cuerpo. ¿Ya? Gracias, Vale. A ver. Profe, disculpe que andaba recogiendo la ropa, se puso a llover. ¿Ah, sí? Ya. Entonces, contésteme esta pregunta. Cuando hablamos de, a ver si yo le menciono a usted, coordinación motriz, ¿qué será? Coordinación motriz es coordinar los movimientos con el pensamiento. Sí, súper buena respuesta, pero ¿los movimientos de qué específicamente? Puede ser de la mano. ¿Ya? ¿De qué más? Por ejemplo, cuando está haciendo el número 3 o el número 7, no sé, por algún número. ¿Ya? Ahí yo estoy ejecutando un movimiento, ¿cierto? ¿Y qué parte del cuerpo o qué funcionalidad tienen estas partes del cuerpo que a mí me permiten ejecutar los movimientos? ¿Cómo se llaman? Los que van como por dentro sobre el esqueleto. Las articulaciones, por ejemplo, pero tenemos acá nosotros los músculos, ¿ya? Dentro de la coordinación motriz, tenemos que tener un trabajo organizado de los músculos para que podamos nosotros llevar a cabo movimientos complejos, ¿ya? Y voluntarios también. Nosotros pensamos, cuando ponemos en ejecución la coordinación motriz, estamos pensando en realizar un ejercicio o ejecutar un movimiento, ¿ya? A ver, la Ivonne no puede hablar hoy día. Valentina, no me acuerdo con el apellido de la Valentina que tiene una guagua chiquitita. Gutiérrez. ¿Cuánto? Gutiérrez. Gutiérrez. Cuando hablamos de coordinación ojo-mano o óculo-manual, esos nombres los pueden encontrar que son, significan lo mismo, chiquillos, pero lo pueden encontrar como coordinación ojo-mano o óculo-manual, ¿ya? ¿A qué le hace referencia a usted coordinación ojo-mano? Como la expresión. Piense, cuando yo, por ejemplo, tengo la mano puesta en algún lugar, o cuando, por ejemplo, tomo la cuchara para comer, ¿necesito que haya coordinación entre mi ojo y mi mano para poder comer? Sí. ¿Por qué? Porque tiene que ver un conjunto de actividad motora. ¿Por qué? Súper buena frase, Valentina. Un conjunto de actividad motora. Y precisamente esa es la coordinación, ¿ya? ¿Para qué, dígame usted, para qué otra actividad, aparte de comer, necesitamos esta coordinación ojo-mano o óculo-manual? Para escribir. Leer, para escribir. Para escribir, muy bien. ¿Para qué más? Para leer. ¿Por qué para leer? Para cocinar. Para cocinar. Para caminar. Para caminar. A ver, Francisco, explíqueme eso. Sí, porque uno cuando... Es que inconscientemente uno, el ser humano, cuando camina, mueve las manos, po. ¿Ya? ¿Eso qué nos para da, caminar hay Francisco? El mover las manos para estabilidad. Estabilidad. Equilibrio. Equilibrio. Muy buena palabra. Nosotros coordinamos el movimiento y utilizamos, como dice el Francisco y la Vale, los brazos para coordinarnos y para equilibrarnos, ¿ya? A ver, pero nosotros tenemos actividades que tienen que ver, por ejemplo, con la ejecución de ciertas tareas específicas que tienen que ver con
precisos de la coordinación óculo-manual, ¿ya? Como la lectura y la escritura. Yo, por ejemplo, un ejercicio súper preciso y súper concreto de coordinación óculo-manual es enhebrar una aguja. ¿Por qué, Valentina Gutiérrez? Porque hay que tener concentración y mirar, y estar mirando la aguja y tener buena concentración con las manos. Y coordinación. Motricidad fina. Exactamente. Esos son ejercicios de coordinación óculo-manual. Se van a dar cuenta, chiquillas y chiquillos, que nosotros cuando desarrollamos una habilidad o cuando ejecutamos un movimiento, por lo general es más de una habilidad la que se pone en juego o la que ponemos en práctica para el trabajo, ¿ya? A ver, también tenemos nosotros que trabajar habilidades que son más específicas o más finas, como por ejemplo la coordinación motriz fina, ¿ya? Que también tiene que ver con esta coordinación de ojo-mano, pero que son habilidades que son súper precisas. Valentina Hidalgo, ¿en qué actividad cree usted que ponemos en ejecución esta coordinación motriz fina? Un ejemplo. En la toma del lápiz. Ajá, muy buena respuesta. ¿Y cómo se llama ese movimiento que se ejecuta para la toma del lápiz? ¿Cómo es tomar el lápiz? ¿Pinza? Exactamente. Justamente, muchas gracias, chicos. Es el movimiento de pinza y es motriz fina. Recién el Francisco nos daba el ejemplo de rellenar un número con papelitos. Anita, ¿por qué cree usted que se relaciona esto de rellenar un número con papelitos con la coordinación motriz fina? ¿Qué le pedimos nosotros a los niños que hagan? Como hablaba la compañera, también sirve para desarrollar el freno inhibitorio para que el niño no se salga del lugar de donde está haciendo la actividad. Claro, y mire, pensemos en este ejercicio que le decimos al niño, toma un papelito y lo rasga. ¿Qué está ejecutando para poder rasgar el papel? ¿Qué tiene que hacer? Las manos y haciendo la pinza. Las manos. Ya, ¿y qué hace Francisco? ¿Qué movimiento? Lo pone como los dedos en pinza y lo raja uno para adelante. Exactamente, eso es psicomotricidad, eso es coordinación motriz fina. Y estoy ejecutando este movimiento que puede ser de manera inconsciente, pero no es por algo sabido, se lo estoy enseñando, no es que yo tenga esta información. Recuerden que estas habilidades todas se les pueden enseñar al estudiante. ¿Y por qué quiero yo que las tenga? Por ejemplo, para poder lograr la escritura. No solo la escritura de letras, de distintos símbolos. En el caso nuestro, de nuestra asignatura, ¿de qué tipo de símbolos, Angélica, estamos hablando? De nuevo se nos fue la Angélica. Francisco, ¿de qué símbolo estamos hablando en matemáticas que pueden escribir los estudiantes? ¿Símbolo numérico? ¿Ya? ¿Cuáles son los símbolos numéricos? El número. Los números, sí, son los números. ¿Y cuáles otros símbolos tenemos en matemática? El de suma, resta. ¿Qué más? Suma, resta, ¿qué más tenemos? El igual. ¿Ya? Multiplicar, dividir. Exactamente. Todos esos símbolos gráficos nosotros los hacemos gracias a la escritura. ¿Cómo, Ángel? Elevados. Exacto. Cuadrados. Ajá. Y todo esto lo hacemos gracias a la escritura. Y para eso necesitamos la coordinación motriz fina. ¿Ya? A ver, tenemos otros habilidades que están como que subsumidas o están como metidas en otras habilidades, como por ejemplo las destrezas manuales, que eso tiene que ver con coordinación motriz fina también, que es la precisión de los movimientos de la mano, ¿ya? Chiquillo, a ver, es súper común que cuando un niño tiene dificultades en la escritura, se le enseñan ejecuciones de movimientos de precisión, ¿ya? La caligrafía, por ejemplo, no es solo para joderle la historia al niño que se esfuerce un montón para poder escribir bonito, tiene que ver con que se mejore la calidad de la escritura, el acto gráfico, ¿ya? Y eso es una destreza manual.
Tenemos por otro lado discriminación táctil. Valentina Marquín, ¿cuándo discriminamos nosotros táctilmente? A ver, un ejemplo. ¿Cómo? Un ejemplo de discriminación táctil que se le ocurra a usted. Discriminación táctil. ¿Qué es el qué? A ver, cuando hablamos de discriminación, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es Es discriminar? como ver la diferencia de ciertas cualidades de cada cosa. Claro, Como ejemplo, eso la pluma es con la discriminar. arena. Exactamente, eso es discriminar, determinar similitudes y diferencias entre elementos. Súper buena respuesta, Francisco. Pero si yo estoy diciendo que esta discriminación es táctil, ¿a través de qué sentido es? ¿De tocar? De tocar, justamente, porque ¿con qué sentido lo estoy haciendo? Con la mano, el tacto. El tacto, justamente. ¿Qué puedo, por ejemplo, diferenciar a través del tacto, Valentina? Supongamos, lo típico de estos ejercicios que se le hacen a los niños de meter las manos en una bolsa y ir tocando elementos. Las texturas de cada cosa. Ya, ¿como qué tipo de textura? Tamaño. Pero un poquito, Ángel. Puede ser, no sé, de géneros. Ya, ¿y cómo podemos, qué tipo de textura encontramos en los géneros? Más áspero, más suave. Súper buena respuesta, Valentina. Si se fijan, chiquillos, para poder determinar que hay una diferencia, primero, entre que uno es más suave y otro es más áspero, tengo que saber, tengo que tocar para empezar, justamente, pero también tengo que tener estas experiencias previas de lo que es áspero y lo que es suave. ¿Y cómo lo he logrado? A través del pensamiento. Aquí es un ejemplo claro de cómo se relaciona el pensamiento y la reflexión. Cuando hacemos el típico acto de buscar en una cajita lo suave y lo áspero, o lo frío y lo caliente, nosotros no permitimos a los niños que vean, porque lo que queremos es que pueda reconocer, ¿ya? La persona, sin observar, mete la mano, determina cuál es la diferencia entre uno y otro, discrimina. ¿Y cómo lo hace? A través del pensamiento y con la ejecución de un movimiento, ¿ok? Eso entonces, chiquillos, es discriminación táctil. A ver, cuando el Francisco hace un rato hizo alusión a que nosotros tenemos que tener coordinación cuando vamos caminando. Francisco, usted dio ese ejemplo, ¿cierto? Sí, profe, yo le di. Ya, mire, vamos a tomar ese mismo ejemplo y yo le voy a decir que eso que usted dijo es coordinación visomotriz, o sea, tiene que ver con El movimiento del cuerpo y la vista. Exacto. ¿Por qué cree usted, por ejemplo, si vamos caminando por la calle, necesitamos tener esta coordinación entre los movimientos del cuerpo y la vista? Porque si uno va caminando y no está viendo lo que está alrededor, puede que, un ejemplo, un accidente, un choque, o se pegue con algo, o se caiga. Yo he visto muchas personas que van atentas al celular cuando van caminando y chocan o se tropiezan o tienen accidentes, como dice Francisco. Y eso tiene que ver con que no están usando la coordinación visomotriz. Recién nosotros vimos la coordinación óculo-manual, que tiene bastante relación con esto, pero acá esto es como el ejemplo que dio Francisco, una coordinación general del cuerpo con el movimiento, ¿ya? Y aquí sí, súper acotado el ejemplo que dio Francisco. A ver, Valentina Sánchez, ¿puede encender su micrófono, por favor? Está la Valentina. Está puro haciendo acto de presencia. Valentina Hidalgo, pregunta. Lateralidad. ¿Qué será esto? No lo sé, pero me imagino que debe ser algo de los laterales. Ya, nosotros tenemos en nuestro cuerpo, esta es la mitad, ¿cierto? Ajá. Y esto, por lo tanto, tenemos un lateral para acá y otro para allá. Uh-huh. ¿Qué lateral será este? Piensa en eje cruzado, estamos de frente a nosotras.
El derecho. ¿Ya? ¿Y qué lateral será el otro? El izquierdo. ¿Qué es la lateralidad entonces? Entonces sería como los lados que nos Ya, rodean. pero ¿qué nos acaba de decir? ¿Qué lateralidad? ¿Derecha? Y izquierda. Eso es la lateralidad, es establecer esta dominancia de los lados del cuerpo, que puede ser izquierda o derecha. Díganme, ¿a ustedes les enseñaron en el colegio, por ejemplo, que ponen unas cintitas rojas y unas azules, y que uno se tiene que acostumbrar que la roja está al lado derecho y que el azul está al lado izquierdo, como claves visuales? ¿Por qué cree Valentina que es necesario que conozcamos nosotros la dominancia de nuestro cuerpo? Que si soy zurdo o soy diestro. Para tratar de, como, no sé, yo lo... Asócielo con su vida, asócielo con su vida. Por ser la forma de escribir, para que sea como más claro y entendible para el resto. ¿Qué mano usa usted para escribir? La derecha. ¿Ya? ¿Y cómo sabe que es diestra? No sé. ¿Qué pasaría si yo le digo a usted que desde ahora en adelante va a empezar a escribir con la izquierda? Bueno, yo creo que si uno ocupa la otra mano para escribir, aunque no escriba con esa mano, igual va a aprender a escribir con esa. ¿Ya? Pero, yo creo que por ejemplo, usted adulta. Tome el lápiz con la mano izquierda. Escriba su nombre. Lindo, sí le tiene que quedar. No puedo. Ah, ¿usted cree que...? Pero sí, igual lo he intentado tomar así como se toma el lápiz, pero no... Partiendo de eso, el movimiento, la coordinación visomotriz fina para poder realizar o ejecutar el acto escrito es tan fácil. Lindo. ¿Le resulta tan fácil como cuando toma con la mano derecha? No, difícil. Difícil. Y es difícil también para escribir, ¿cierto? Ya, por lo tanto, porque yo necesito saber cuál es mi lado dominante a nivel de las manos, de los pies, de los ojos, de los oídos incluso. Si yo le hablo a usted, Valentina, y usted no sabe dónde yo estoy ubicada, ¿qué hace con su cabeza? Ay, se me ha pegado el internet. Como que observo como donde... Ya, pero ¿qué hace con su cabeza? Me hago como... Por ejemplo, la muevo, justamente. Yo muevo mi cabeza y muevo hacia el oído que tiene dominancia. La mayoría de las personas no sabemos cuál es nuestro oído que tiene más dominancia. Pero, por ejemplo, si a mí me llaman de algún lado, o me habla una persona que está atrás mío, yo me voy a dar vuelta hacia el lado que mi oído es más dominante. ¿Ya? Si yo juego fútbol, voy a patear la pelota con el pie dominante. Si yo escribo, voy a utilizar mi mano que es dominante. Eso es la lateralidad. ¿Y por qué es importante saber cuál es mi lateralidad? Porque me da la funcionalidad. Yo utilizo mi dominancia en las actividades. Hay personas que no tienen o que pueden usar ambos lados del cuerpo de manera dominante, pero siempre va a haber una de las dos que sea más dominante que la otra. ¿Ya? Para hacer las cosas mejor. ¿Por qué, Vale? Porque como la compañera escribió con la mano que no es dominante, igual no lo hizo tan bien como lo hace con la otra. Claro, porque, a ver, ¿por qué usted cree que no le resulta tan bien, Valentina? ¿Cómo? ¿Por qué usted cree que no le resulta tan bien? Porque no es su mano dominante. ¿Cuántos años más o menos cree usted que lleva la Valentina Hidalgo escribiendo? Como de los 6, 7 años. ¿Cuántos años tiene la Vale ahora? No sé. 19. Ya, entonces, ¿cuántos años lleva escribiendo? Practicando la escritura. 13. Exactamente. Entonces, si se dan cuenta, este acto de escritura, este acto de tener predominancia en un lado del cuerpo, yo lo ejercito
desde toda mi vida. Por eso me va a resultar más práctico, más conveniente, de mejor calidad los movimientos que están relacionados con el lado dominante y que yo reconozco como mi lado dominante también, ¿ya? La lateralidad no solo está en las extremidades, también tiene que ver con los ojos, con la nariz y las extremidades, la mitad de mi cuerpo, ¿ya? Chiquillas, chiquillos, cuando nosotros leemos, tendremos algún movimiento de un lado a otro que se tiene que hacer de cierta forma, o uno lee para arriba y para abajo, para un lado y para el otro y da lo mismo. Angélica. Tiene que ser de izquierda a derecha. ¿Por qué? Para, no sé, entenderlo mejor, yo creo. Pero Porque ¿cómo es la escritura? está siguiendo un patrón de palabra. Tenemos un orden en la lectura y en la escritura, ¿cierto, Francisco? Sí. El ¿Cómo es patrón de ese palabra, orden? por eso uno mueve la cosa. Ya, tenemos un patrón, podría ser en cuanto a seguir una línea que nosotros vamos de izquierda a derecha y después bajamos, hacemos este movimiento en Z, ¿cierto? Y gracias a qué podemos hacer esto, Francisco? ¿Cómo se llama la habilidad donde nosotros utilizamos, qué habilidad utilizamos para este movimiento de ojos? La visomotricidad. Exactamente. Muy buena respuesta, Valentina. Se adelantó la respuesta al Francisco. Ya. A ver, tenemos además, chiquillos, dos elementos acá que los vamos a relacionar con las funciones infralógicas que fueron las que vimos en la clase pasada, que son la orientación espacial y la organización espacial. Cuando hablamos nosotros de orientación espacial, nos vamos a referir a la capacidad de... ¿Qué es eso? Hoy, ¿quién es ese sonido? Ya, ahí sí. La coordinación, orientación espacial, chiquillos, nos vamos a referir a la capacidad de localizar coordenadas, poniendo como... ¿Qué suena? ¿De quién será lo que suena? Ya, a ver. Por ejemplo, vamos a utilizar esta capacidad de coordenada como elementos como arriba, abajo, alto, bajo, y eso también es organización espacial y orientación espacial, perdón. Y cuando hablemos de organización espacial nos vamos a referir en la relación que hay entre un elemento u otro, o entre yo como individuo y, por ejemplo, que yo diga que algo está sobre la mesa o debajo de la mesa, o el otro día conversamos de la organización espacial, que también, por ejemplo, me permite determinar que mis pies están abajo, que tengo los brazos arriba, que la cabeza está arriba, o sea, orientarme en cuanto a mi esquema corporal. Son relaciones que se establecen entre los elementos corporales, ¿ya? Y son funciones que yo tengo que cumplir o habilidades que tengo que dominar para poder lograr esta relación entre la lógica matemática y la psicomotricidad. Les voy a dictar de nuevo otra definición, que es la relación entre lógica matemática y psicomotricidad. ¿Están listos y listas? Ya, ahí vamos. La psicomotricidad desarrolla la capacidad de actuar e interactuar con los objetos
través del movimiento. Esto, a su vez, favorece el desarrollo cognitivo relacionado con percibir tamaños, formas, texturas, por lo tanto, permite el desarrollo del razonamiento lógico. Rodrigo, pregunta. Aló, ahora. Ahora. Rodrigo, mire, vámonos por la lógica. Primero, Ya. gracias a la psicomotricidad, como explicó la Valentina Barquín hace un rato, yo logro determinar que hay distintas texturas, ¿cierto? Sí. Y también, gracias a la discriminación táctil, yo puedo determinar que hay distintas temperaturas. ¿Sí? Sí. ¿Qué temperaturas existen? ¿O cuáles conoce usted? Temperaturas como frío, caliente, Ya. a ese tipo. Exacto. Por ejemplo, si yo pienso en que algo está muy caliente, por lógica, ¿qué voy a tender a hacer yo? No lo voy a tocar si está muy caliente, ¿Por qué? porque me voy a quemar, por ejemplo. Exacto. ¿Y cómo hizo esa reflexión? Yo creo que más por imitación, yo creo. Porque el cerebro te manda, ¿Cómo, Ángel? Wow. Se escucha el chicharro. cerebro te manda como un mensaje de que está caliente, automáticamente uno retira la mano. Exacto, retira la mano, pero porque yo ya lo sé, porque ya lo reflexioné, porque sé que si acerco la mano está caliente y me puedo quemar, ¿ya? Y eso en base a qué, Rodrigo, que, como dice la Ángel, mi cerebro me manda una orden, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, ¿qué estoy haciendo a nivel intelectual? Estoy razonando. Justamente. ¿Cuál es la relación entonces que habría entre esa ejecución psicomotora de acercar o de alejar la mano con el razonamiento lógico? Es un razonamiento que se da en base a experiencia, yo creo. ¿Ya? ¿Y ese razonamiento sería lógico o ilógico? Quitar la mano Sería- si algo está caliente. Sería lógico. Porque si no lo hago, ¿qué sucede? Me quemo. Ya, justamente por eso hay relación entre aspectos psicomotores y razonamiento lógico. ¿Se acuerdan cuando empezamos con la asignatura? Yo les dije, esto no solamente tiene que ver con matemáticas, tiene que ver con toda la vida. El razonamiento lógico se da en elementos o en situaciones en las que yo me pongo en riesgo y por lo tanto me permiten a mí establecer que yo no voy a ejecutar esta acción porque me estoy poniendo en riesgo y como dice el Rodri, me voy a quemar. ¿Ya? Profe, de hecho lo había asociado a colores cuando... ¿Cómo? Hoy se quedó mudo, Rodri. No se escucha nada.
todavía no. A la Valentina la escucho, al Rodrigo no lo escucho. ¿Usted escucha a Rodrigo? No. ¿Me escucha ahora? Ahora sí, ya. Profe, que lo había asociado cuando me preguntó lo de las temperaturas a colores. ¿Por qué? Por ejemplo, que siempre nos han dicho, por ejemplo, que el rojo es color de fuego, y no sé, el blanco o celeste a cosas frías. Entonces, ¿Ya? por eso lo asocié igual a eso. ¿Y cómo podría relacionar eso con reflexión o con razonamiento? La verdad es que no lo sé, pero tampoco sé por qué lo asocié al rojo al color del calor y al celeste al frío. Pero eso es algo que sí uno aprende por experiencia o por repetición, porque otras personas nos hacen asociarlo con la intensidad de los colores, ¿cierto? Pero cuando hablamos de discriminación táctil, le hace más sentido a la lógica de que yo, gracias a las sensaciones o al utilizar mis sentidos, me puedo dar cuenta o puedo discriminar de si corro riesgo con algo o no, y que estamos reflexionando de manera lógica. Es como, ¿qué pasa si yo voy cruzando la calle, Rodrigo, y siento una bocina al lado mío? No, no se escucha, no se escucha. Mira. Uno mira, ¿por qué mira, Marjorie? Porque sintió el sonido. Y si escucha un sonido o un ruido, ¿qué pasa con uno cuando escucha muy encima el ruido? Uno se asusta. Se asusta. Uno salta. Ya. ¿Por qué se asusta? Porque uno cree que está en peligro, ¿cierto? Sí. Y esos son es como una alerta que te da. Es una alerta. ¿Y por qué sabemos que hay una alerta? Porque reaccionamos ante un estímulo en el que nosotros pensamos que nos puede suceder algo. Estamos haciendo una reflexión y el asustarnos es lógico. ¿Cómo? ¿Qué, Ángel? Es como un autor que hablaba del condicionamiento. ¿Por qué? Claro, porque cuando estamos en el metro y uno escucha la voz, la cuestión del metro que se va a cerrar, uno inmediatamente entra. Estamos como condicionados a ese sonido. Ya, pero acá el estímulo es distinto. Que si tú vas caminando, ya que te toca la bocina, uno tiende a tirarse para atrás. ¿Por qué? Porque te está diciendo que estás en peligro. Exacto, tiene que ver con eso, porque la reacción lógica al sentirse asustado, uno reacciona tirándose para atrás, como dice el Ángel. Y esto es gracias a nuestros sentidos, a esta discriminación que nosotros hacemos por la reflexión y por la lógica. Si yo tengo susto, trato de como que me contraigo y escapar de la situación de peligro, ¿ya? También por lógica, si voy apurado y siento que el metro se va a cerrar la puerta, como dice el Ángel, corro a poder tomar el carro que está más cerca, ¿ya? Pero a lo que yo voy, chiquillo, es que esta relación que hay entre la psicomotricidad en ejecutar un movimiento y el desarrollo del razonamiento lógico tiene que ver con esto, con que yo reflexiono sobre una situación y busco la ejecución lógica, ¿ya? Chicos, chicas, a ver, vamos a ver algo. ¿Cómo van con lo del cuadernillo? Yo ya lo entregué. Ya lo entregó. ¿Y con quién era usted, Ángel? ¿Lo hizo sola? Con la Scarlett. Ya. ¿Lo subieron todas a la plataforma? Yo creo que sí. Ya, revisen, por favor. Rodri, ¿cómo va su grupo o lo está haciendo solo? No se escucha, Rodrigo. Para Profe, nada. Dígame. yo no entiendo la inclusión jerárquica, creo que. Ya, usted me había preguntado por la inclusión jerárquica. Sí. Ya, qué bueno que la preguntó. Yo igual, profe, le Incluso pregunté. recién le mandé un correo, porque no sé. Ya, a ver, les voy a leer la definición, pero para que la analicemos ya. A ver, cuando hablamos de inclusión jerárquica, la inclusión jerárquica, chiquillos, es una habilidad que es básica para la cardinalidad, ¿ya? Porque considera que cada número contiene al que le precede. ¿Se acuerdan de eso?
¿Han visto ustedes unos juguetes de guagua que son como unos encajes y que adentro va una tacita pequeña, después va una que es más grande, otra que es más grande, y va ampliando el tamaño, pero va Son como estos conteniendo monitos, estos monos rusos. como las muñequitas rusas, ¿cierto? La Como muñeca rusa, sí. Ah, ya. Exacto. En este caso, este ejemplo nos sirve, como lo que dice el Francisco, de las muñequitas rusas, porque cada número contiene el anterior. Camila Parada, encienda su micrófono. Dígame. Si yo tengo el número 5, ¿con qué número? ¿Cuál es el número que va antes del 5? El 4. ¿Cuál otro? El 3. ¿Otro? El 2. ¿Y el otro? Y el 1. Con todos esos números yo puedo formar el 5. Todos los que me preceden van a estar en esta inclusión jerárquica. Cuando hablamos de inclusión, Camila, ¿a qué nos referimos? No de inclusión en cuanto al sentido de necesidades educativas especiales o algún tipo de discapacidad. ¿Qué es incluir algo? ¿Como juntar cosas? Ya, yo sí, como juntar, como ingresar, como poner en un lugar, ¿cierto? Sí. ¿Y una jerarquía qué es? Por ejemplo, ¿usted ha trabajado alguna vez? No. O en el colegio. En los colegios hay un director, un subdirector, un jefe de UTP, ¿cierto? Sí. Y tienen estos rangos jerárquicos, así como niveles de importancia, ¿ya? La inclusión jerárquica tiene que ver con esto, con que se va a incluir dentro de esta jerarquía, pero como hay números que son más grandes que otros, el más grande va a incluir a los más pequeños en sí. Para yo poder formar el 5, como usted dijo, puedo hacerlo con el 4 y con el 1, o con el 3 y el 2, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque cualquiera de esos números se puede, ¿cómo se llama? Puede llegar al 5. O sea, justamente. ¿Ahora sí me entiende por qué lo que es la inclusión jerárquica? Sí, ahora sí. Ya. Jimena, ¿usted también entendió lo que era? Sí, profe, incluso yo tengo ese ejercicio de la muñequita rusa en la cardinalidad. Entonces ahora lo voy a cambiar porque me puede servir. Es que, a ver, pero Jimé, la diferencia acá es que estamos hablando de números. Ah, ya, sí. ¿Ya? El ejemplo que dio el Francisco me sirve en cuanto a cardinalidad, porque la cardinalidad yo no estoy hablando de un número en específico. En cambio, en la inclusión jerárquica, yo hablo de que un número contiene al otro. O un número se puede formar con los otros. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo, no sé, pueden ser, los números son infinitos, entonces yo puedo ir usando los números que lo contengan, pero siempre pensando en que van a ser los números que se incluyen, o sea, la jerarquía se va a estar dando con que yo tengo un número y los que lo preceden van a estar contenidos en este número que es mayor. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Les quedó claro entonces lo de la inclusión jerárquica? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Profe, ¿me escucha ahora? Sí, Rodri. Profe, yo tengo dos preguntas en relación al cuadernillo. Dígamela. Ya, yo estoy trabajando con la Valentina y la Carolina Hernández, la Valentina Hidalgo. Ok. Ya, entonces, por ejemplo, la rúbrica dice que tiene que ser letra Arial 12. Ya, ¿eso igual lo aplica a los títulos de cada actividad o puede ser el título un poquito más grande? ¿Ustedes consideran que sería, a ver, ¿a qué se refiere con el título? Por ejemplo, no sé, poner una actividad de ordinalidad. Ese título en Arial 12 queda muy chico, entonces ese poner un poco más grande. ¿La palabra de la función como ordinalidad? Sí, no hay problema, sí, buena idea. Ya. Y la otra consulta que era respecto a la introducción, que si es una introducción como un informe donde uno pone algo más formal o una introducción como para niños chicos,
como del libro de... es para, clase. a ver, chicos, piensen que el cuadernillo que ustedes están desarrollando, perdón, desarrollando ahora es para que lo trabajen niños pequeños, pero recuerden que las instrucciones o la introducción en este caso es para la persona que la va a aplicar. Porque los niños, a ver, supongamos que nosotros estamos trabajando nociones previas al aprendizaje matemático y estamos trabajando infralógica, arriba, abajo. ¿Un niño de 3 años va a poder leer la instrucción solo? No. ¿Quién le va a dar la instrucción? El profesor o el apoderado. O la educadora o el educador. Por lo tanto, la instrucción tiene que quedar clara para la persona que va a aplicar el cuadernillo. Yo puedo poner, supongamos, encierre todos los pajaritos que estén arriba y marque con una X los que estén abajo. ¿Ya? Pero eso no es para que el niño lo haga solo, porque la instrucción se la doy yo. Por lo tanto, la introducción de las nociones también la tienen que hacer ustedes pensando en la persona adulta que va a leer. ¿Ya? Le preguntaba porque en la rúbrica sale que tiene que tener índice y luego introducción. Entonces, introducción yo pensaba que era como poner después del índice, poner como un resumen de todo lo que tiene el libro. Y luego que la página que sigue con las actividades. Exacto, eso es. Eso, y la introducción esa que le mencioné recién, se hace pensando como en una introducción de un libro, no sé, las bases curriculares que sale como, por ejemplo, en el presente libro vamos a trabajar, no sé, las nociones de tiempo espacial, así bien didáctico, explicado. A ver, nosotros estamos trabajando, ¿por qué estamos trabajando las nociones prenuméricas y las nociones lógicas e infralógicas? Estamos introduciendo las matemáticas recién. Matemáticas. ¿Ya? Pero ¿por qué es necesario trabajarlas? Ah, ya. ¿Por qué es necesario que las podamos trabajar? ¿Por qué no podemos dejar, a ver, de partida, ¿podemos dejar que se desarrollen solas? ¿Qué dijimos con respecto a eso? Las matemáticas se aprenden. Se aprenden, justamente. Nosotros tenemos que hacer una introducción pensando en esos factores. Por ejemplo, que yo no tengo esta información cuando nazco, por lo tanto, como educador o como educadora, o apoderado, tutor, o la persona que esté a cargo del infante, tiene que tener la visión de enseñar, ¿ya? Por un lado. Eso es un aspecto. Segundo, son la base para el aprendizaje de las matemáticas y para el concepto de número, ¿ya? Y con todos estos elementos usted puede ir argumentando, ¿ya? Y señalar la importancia de cada una de las nociones, si usted lo considera, pero lo esencial es que se vea que hay una relación entre el desarrollo del razonamiento lógico y las nociones de base matemática. ¿Ok? Ya, Chiquillos, ¿le quedó claro, Rodri? Sí, profe, ahora sí. Ya, gracias. Miren, Gracias. les voy a mencionar. Nosotros hoy día lo que trabajamos de psicomotricidad y razonamiento lógico es del módulo 3. Eso es lo que vimos hoy día. Razonamiento lógico y psicomotricidad. Les voy a aclarar. El módulo 3, niños, tiene una evaluación, pero solo formativa. ¿Ya? A ver, hay algunas evaluaciones que son sumativas, o sea, que tienen nota, y esas evaluaciones son a las que les vamos a dar prioridad. ¿Ya? El cuadernillo yo sé que toma tiempo hacerlo, porque lo tienen que revisar y tienen que ver si es pertinente las actividades que ustedes proponen en relación a las nociones. Entonces, las actividades que son formativas van a tener hasta el cierre de la asignatura para completarlas. Apúrense o pónganle más empeño por ahora a las actividades que son sumativas, al cuadernillo, a los cuestionarios. Y después, al terminar, respondan las actividades formativas. Recuerden que dijimos que los foros no era necesario contactarlos si ustedes participaban activamente en clase. Y como lo han hecho, los foros, obvienlos en esta asignatura. Yo ya lo conversé con la jefa carrera, eso. Por las interacciones que se tienen, es lo mismo que se busca en los foros. Por lo tanto, los foros... a mí no me parece esencial porque ustedes lo hacen en clase, ¿ok? Lo que sí, las actividades que tienen notas,
esas las tienen que entregar en la fecha que corresponden. Les recuerdo que como el lunes es feriado, el cuadernillo tienen plazo para entregarlo hasta el martes a las 23:59, ¿ya? A ver, el módulo 4, chiquillos, tienen un cuestionario que tienen que responder y lo pueden hacer con apoyos. Ustedes tienen los PPT, el cuestionario tiene mucho de definiciones de las nociones de base matemática, ¿ya? Mañana vamos a trabajar el módulo 4, vamos a hablar de las dificultades del aprendizaje de las matemáticas y con eso terminaríamos la materia para las respuestas del cuadernillo, o sea, perdón, del cuestionario del módulo 4, ¿ya? Ese cuestionario se los voy a liberar el viernes, y ahí lo contestan. Son 11 preguntas, son 7 de verdadero y falso, y 4 de alternativas, ¿ya? Pero eso lo pueden contestar incluso con las definiciones de los PPT, así que no es difícil, ¿ya? A ver, yo les mandé hace poco rato este mapa del concepto de número. Necesito yo que lo analicen, chiquillos y chiquillas, ¿ya? Porque acá ustedes van a poder ir siguiendo el orden lógico de las nociones que nosotros necesitamos desarrollar en los estudiantes. ¿No me escuchan? ¿Me escuchan, chiquillos? Sí. ¿Sí? Ah, que la Karen Pardo dice que no se escucha nada. Es que a veces se va el audio, profe. ¿Sí? Sí. Ya. Pero igual la clase está grabándose, ¿cierto? Sí, pues está grabando la clase para que después puedan revisar. La revisamos de nuevo. Ajá. Dígame. Entonces, ¿la materia que va a pasar mañana va a ser la que va a salir en el cuestionario? Es todo lo que hemos pasado y termina con la información de mañana. Ahí termina para el cuestionario, ¿ya? A ver, chiquillo, en el mapa conceptual del número, ese es el título del documento que les mandé con Francisco, pero está en la plataforma también, ¿ya? Lo primero que nosotros encontramos son el lenguaje de las nociones básicas, o sea, lenguaje matemático. Recuerden que lo primero que vimos nosotros eran los cuantificadores. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de lenguaje matemático? Pero no son números. ¿Qué se acuerda de los cuantificadores, Rodrigo? Deme un ejemplo de cuantificadores. Los cuantificadores previos, ¿eso era? Ajá, exactamente. Eso era mucho, poco, también anoté la idea de cantidad y la agrupación de elementos. Exactamente, todo eso tiene que ver con cuantificadores previos. Cuando hablamos de esquema corporal, ¿a qué nos referimos, Rodri? ¿Cómo? Esquema corporal, ¿qué era? Lo acabamos de ver. No. ¿Quién puede ayudar? Ah, era cómo funcionan las partes del cuerpo. Justamente, la ubicación temporoespacial. Sí. Ubicación. ¿Qué es la ubicación temporoespacial? ¿Lo podemos trabajar por separado, ubicación temporoespacial, Valentina Barquín? Profe, se quedó pegada, disculpe. Podemos trabajar la ubicación temporoespacial por separado, ¿se acuerda de eso? No, pero no llegó. No. ¿Cómo? No le entendí, profe. Anita, ¿puede responder usted esa pregunta? Estamos medio de... No le había escuchado. Ya, la ubicación temporoespacial, ¿la podemos trabajar por separado o siempre se tiene que trabajar junta? ¿La podemos separar? ¿La temporoespacial? ¿Mm? Sí se puede, profe, pero trabajarlo por separado. A ver, espera un poquito, Ivonne. Anita, yo tengo la noción, ¿la podemos separar o la noción se establece junta? ¿Se pueden separar? ¿Cómo? ¿De qué forma podríamos hacerlo? Revisen, chiquillo. Ya, a ver. La ubicación temporoespacial o la noción temporoespacial, recuerden que son elementos que suceden en un mismo tiempo, en un tiempo y en un lugar determinado. ¿En un espacio? Y en un espacio y en un tiempo determinado, ¿cierto? Como lo que había hablado la otra vez con el
lo que dijo con el Rodrigo, cuando estaba encima de la cama, ¿dónde estaba? Exacto. Por lo tanto, ¿esa situación se puede volver a repetir? Sí. ¿Podemos repetir el tiempo o podemos repetir el lugar? No, podemos repetir la acción. La acción, justamente. Por lo tanto, ¿podemos separar esta ubicación temporoespacial? ¿El tiempo y el espacio se va a volver a repetir o hoy día nunca más No. se va a volver a repetir? No, no se va a volver a repetir, pero sí las acciones se pueden volver a repetir, pero no en el mismo tiempo. Exacto, por lo tanto, esa es ¿por qué decimos que no se pueden separar la ubicación temporoespacial? Porque las situaciones no se van a repetir en un tiempo y en un espacio determinado. Siempre lo que sucede ahora no va a volver a suceder de la misma forma, ni en el mismo espacio, ni en el mismo tiempo. Podemos trabajar, como dijo Ivonne, por separado. Estas habilidades, haciendo actividades por separado que pueden ser temporales o espaciales, pero la situación no se puede volver a repetir, ¿ya? Chiquillos, necesito que revisen el mapa conceptual del número, porque, a ver, cuando nosotros vemos que algún estudiante tiene alguna alteración, por ejemplo, en cuantificadores, en esquema corporal, en ubicación, en comparación, que es lo que nos permite clasificar, en correspondencia o en seguir patrones, yo me tengo que devolver a la parte del mapa que está alterado para poder trabajar las nociones, y eso lo van a hacer con el cuadernillo que ustedes están confeccionando. Si ustedes, por ejemplo, ven un estudiante que no logra clasificar, se devuelven al mapa, ven dónde está la necesidad, cuáles son las que van adelante de esta clasificación, y pueden determinar cuáles son los apoyos que tienen que llegar al niño para que pueda clasificar. ¿Cómo yo puedo clasificar? Estableciendo similitudes y diferencias, lo van a encontrar acá. Entonces, si el niño no puede clasificar, yo primero le tengo que enseñar a establecer similitudes y a establecer diferencias, o sea, a comparar, para que recién pueda clasificar. Por eso es la importancia de este mapa conceptual del número, porque yo en él puedo ubicar la alteración o la habilidad que está poco afianzada y me devuelvo a esta habilidad y a las que la preceden para poder trabajarla. ¿Ya? ¿Les quedó claro la importancia de esto? Valentina Barquín, ¿podría explicar usted la importancia del mapa conceptual del número? ¿Cómo, profe? ¿Me puede explicar la importancia del mapa conceptual del número? Ahí va todo lo del esquema corporal, de la ¿cómo se dice? Temporoespacial. ¿Y qué son esos? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son, Rodrigo? Las nociones básicas. Exacto, son las nociones. ¿Y son previo a qué, Rodri, estas nociones? Las nociones temporoespacial. Las nociones temporoespaciales, la cardinalidad, todas estas nociones son las nociones que están previas al aprendizaje del número. Por lo tanto, yo tengo que determinar cuáles son las que están desarrolladas, cuáles las que están por desarrollar, y en base a eso establezco mi estrategia para trabajar con el estudiante y recién llegar a este elemento que es el concepto del número. Este mapa conceptual, chiquillos, ustedes tienen que manejarlo para poder determinar cuál es la habilidad que tienen que apoyar en el trabajo con los estudiantes. ¿Ya? Chicos, a ver, mañana entonces, es jueves mañana, ¿cierto? Sí. Ya, mañana nos juntamos a las 3 y mañana vamos a ver las dificultades del aprendizaje matemático, ¿ya? Marjorie. Dígame. ¿Qué trabajamos hoy? Marjorie. Ay, sí, espérame, que se me había pegado. El tema así como de la motricidad del cuerpo.
hijo, cállate, del esquema corporal. ¿Ya? Del esquema corporal. Ay. Y vimos la relación entre psicomotricidad y qué más. Ay, la tengo en la punta de la lengua, la otra clave. Razonamiento. Razonamiento lógico. Ya, ¿usted me podría explicar cuál es la relación que hay entre psicomotricidad y razonamiento lógico, Marjorie? Es que nosotros para tener algún movimiento siempre tenemos que tener una reflexión. ¿Ya? Justamente. Sí. ¿Y por qué nos servirá esto para enfrentar el aprendizaje del número? ¿Quién podría ayudar a la Marjorie? ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿Por qué necesitamos tener desarrollado o establecer esta relación entre la psicomotricidad y el desarrollo del razonamiento lógico? ¿Para qué nos sirve para enfrentar el número? ¿De qué forma lo podemos usar? Para llegar a un resultado. Por ejemplo, súper buena respuesta, Francisco. Angélica, ¿usted tiene otra respuesta? No, lo mismo que Francisco. De hecho, la iba a decir, pero lo dijo primero. Ok, están pensando igual. Ya, chicos, muy buen trabajo hoy día, muy buenas respuestas, súper asertivos en sus ejemplos y en sus acotaciones. Entonces, nos juntamos mañana a las 15, ¿ok? Si tienen preguntas con respecto a las actividades del cuadernillo, me las hacen llegar al correo. Saben que para mí es más fácil y más rápido que les revise a través del correo de NAC que en el aula virtual, porque yo a veces les he contestado cómo me llega en el aula virtual, pero a ustedes no les llegan esos mensajes. Tengo que entrar al aula y poder contestar, así que envíenme a través de correo mejor, ¿ya? Al correo directo de NAC. Ya. Profe. Dígame. Una consulta, sabe que el otro día, bueno, cuando subí el trabajo del cuadro comparativo, en todos los trabajos de usted y de la otra profesora sale que hay hasta entrega hasta el 12 de julio. ¿Por qué sale así? ¿Y cuál es el problema con eso? No, le pregunto porque se supone que en los trabajos había hasta un límite. Por ejemplo, el cuadernillo sale que está la otra semana, pero sale entrega hasta el 12 de julio. Sí, lo que pasa es que se vio en el primer módulo que ponerle limitaciones con tiempo. Hay muchas personas que han tenido dificultades para poder adaptarse a los plazos, o porque tienen problemas con internet, o por juntarse, si es que ustedes lo están haciendo en grupo. Entonces, lo importante es que a esa fecha esté todo entregado. Ah, ok. ¿Ya? Ya, profe. Y, a ver, dejarles súper claro, chiquillos, que para esa fecha también tienen que estar terminados los trabajos que son formativos, ¿ok? ¿Ya? Ya, nos vemos mañana entonces. ¿Alguna otra pregunta? Profe, no se vaya, ¿le puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Dígame. ¿Ah? ¿A solas? Ah, ya. Nos vemos mañana los demás, chiquillos. Cuídense mucho. Chao, hasta mañana. Chao, profe, hasta mañana. Mañana. Chao, profe. Chao. Ángel, dígame. Ya. No, lo que pasa es que me asaltó una duda con respecto al cuadernillo y yo ya lo envié. ¿Y qué duda tiene? Con número, ¿no es cierto? ¿Cómo? Cuadernillo, las actividades. Hoy le escucho mal, Ángel. La actividad de... ¿Ah? ¿Me escucha bien? Ahí sí le escucho. Es que chicharrea un poco. Ya, a ver, dígame. Lo que pasa es que en el cuadernillo que yo le envié, por ejemplo, un ejemplo de un laberinto. ¿Ya? Para reversibilidad del pensamiento. Sí. En la parte anterior, que no me acuerdo los nombres, coloqué, por ejemplo, en lo que está dentro y afuera, coloqué una casa con elementos que van dentro de la casa. Entonces, ¿ya? Afuera coloqué un dibujo, no sé, pues de silla, lámpara, árbol, mariposa, un auto. Entonces, el niño tenía que encerrar lo que iba dentro de la casa. ¿Ya? Me dijo
dijo delante fue que era referente a números. Eso Todas no, en inclusión jerárquica. Solamente para inclusión jerárquica. Lo demás no. Porque recuerde que esto es... Que sea de todo malo. No, pues, y eso tiene que ver con que a medida que vamos llegando a la inclusión jerárquica nos vamos acercando cada vez más al conocimiento del número. No podemos trabajar antes número si no tenemos todas las habilidades desarrolladas, porque recuerde que esto es para llegar al concepto de número, ¿cierto? Entonces no estoy mal con lo que hice. No, pues, pero si quiere, ¿usted con quién más era? Me dijo. Lo que pasa es que lo hicimos con la Ivonne y la Scarlett y yo hice las 3 últimas, más la introducción. Ya. ¿Cómo se llama? Y las 3 últimas que me tocó era la más difícil. Envíemela, sí, pues, si yo les dije que se iba complejizando a medida que iba evolucionando el concepto. Envíemelo a mi correo para echarlo una revisadita y se lo devuelvo. ¿Ya? Ya. ¿Quieres? Porque yo dije, si me equivoco voy a tener que, no sé, anularlo y empezar de nuevo, porque como dijo eso del número, yo quedé así como, No, pero envíemela para echarle una revisada pero envíemelo al correo. No la suba por aula virtual. Al correo me lo envía. ¿Ya? Ya, Ángel, que esté bien. Chao, cuídese.